Haciendo Cosas. Un podcast de Víctor Millán y Guillermo Gascón. Bienvenidos y bienvenidas a Haciendo Cosas, un podcast para hacedores de cosas, gente que tiene ideas e internet es su mesa de trabajo. Yo soy Guillermo Gascón, especialista SEO y cofundador de la agencia de desarrollo web y marketing de Cookies, y a mi lado tengo a Víctor Millán, Millar. la verdad que ha sido una intro espectacular, ¿eh? Espectacular. Nuestro periodista de cabecera, encargado de tocar la tecla y de hacer los análisis que realmente están bien hechos dentro de este podcast. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Bueno, tampoco es así. Hoy de lo que vamos a hablar es todo de tu cosecha. Cosecha O propia, sea, ¿no? Como para bien decían. o para mal, aquí venimos pues bueno, a ver qué debatimos sobre. Vamos a hablar de por qué hay marcas y creadores, digamos, que enganchan y otros que haciendo lo mismo, pues no. Es decir, pues porque a veces tenemos la sensación de que, jolín, estamos replicando quizá estrategias que hemos visto que funcionan, que una objeción que me puede venir a la mente rápido de por qué algo funciona en un momento y otro no, es el propio momento, es decir, en su momento funcionaba y luego ya no. Pero porque, digamos, parece que estamos siguiendo ciertas recetas que pueden tener éxito en temas, pues yo qué sé, por ejemplo, en SEO, al poner en marcha una página web, o en creación de contenido, pues más al llamar la atención por redes sociales, en YouTube, ese tipo de cosas, y porque a algunas personas le funcionan y a otros no. Y de eso vamos a hablar Sí. hoy. Así Esto que es importante porque al final en muchas ocasiones nos acogemos a las estrategias como algo que parece que siempre va a funcionar y si seguimos los pasos todo encaja. Y yo lo que quería traer un poco aquí era, pues bueno, ver esas variables que no tenemos tan por la mano y que pueden hacer perfectamente que haciéndolo todo exactamente igual que otro profesional o que otro creador o lo que sea, que tiene éxito, tú te comas un mojón. Entonces ahí es donde vamos a intentar un poco rescatar ideas y también descargarnos un poco de responsabilidad sí. para cuando estemos creando y tal, ¿no? Que no nos pensemos que siguiendo el roadmap perfecto vamos a llegar al éxito. Hay frase, Hay es una frase. frase así un poco que va a colación con todo esto. ¿La leo? Venga, da. Va. Este es tu podcast si crees que el Chocas triunfa en Twitch porque hay mucho niño rata en internet que lo ve, pero nunca te has parado a analizar su éxito. ¿Vale? Yo el Chocas es verdad, yo como cada vez intento estar un poco más conectado, pero de estos ámbitos estaba muy desconectado, de repente empecé a escuchar hablar del Chocas y busqué y dije, vale, ¿qué mierda es esta? ¿Sabes? Claro. Claro. Es que piensa que el Chocas, además, es de los creadores que más contenido de extracción pueden generar, ¿sabes? En cuanto Sí. a que siempre tiene un sacada de contexto, siempre tiene comentarios fuera de tono. Son gente que está 300.000 horas en directo a lo largo de la semana y que si nosotros estuviésemos tanto rato hablando, seguramente meteríamos la pata igual Bastante. o más. Eso no quiere decir que se justifique en toda la mierda que pueda decir, ¿no? Pero Ujú. a lo que voy con esta frase al final es que detrás de este éxito no hay simplemente suerte, que a lo mejor puede dar la sensación que es No, lo que hay, ¿no? hay algo que de alguna forma u otra conecta, ¿no? Con la gente. Y luego también, obviamente, yo creo que, o sea, hay factores que, digamos, son internos, hay factores que son externos y también existe, por ejemplo, el tema de que igual hay más Chocas o más gente parecida al Chocas, pero el Chocas en un momento dado tuvo una exposición, pues no sé, Eso es. por un momento dado, yo qué sé, imagínate, pues como en un blog que se viraliza un artículo. ¿Por qué se ha viralizado ese y no otro? Pues yo qué sé. Y a partir de entonces ese blog quizá ya es leído. Un libro que se publica y tiene muchas ventas porque lo recomienda alguien importante de forma totalmente, pues eso, genuina, no digamos por Ujú. una promoción pagada. Y esas son palancas que no puedes tocar y que hacen pues que quizá productos que son iguales en un momento dado uno esté más arriba y otro esté más abajo. Pero bueno, no Correcto. sé si quieres, Guillermo, que hagamos hoy charco. Primer charco de 2023, antes de Sí, meternos de lleno en este 100%. charco, propiamente 100%. dicho. Sí, lo que vamos a hacer es una cosa. Antes de que entremos al charco, vamos a recomendar a la gente que nos está escuchando ahora que no pierda ni un segundo sin pasar por nuestra comunidad en Telegram, porque
todo lo que vamos a hablar hoy quizás sí que dé para hacer algún comentario por ahí. Seguramente hay muchas de las personas que están en el grupo de Telegram que para acceder a él es muy sencillo, tenéis que ir haciendo cosas.online/comunidad y se os va a abrir nuestro grupo de Telegram. Y vamos a comentarlo con creadores porque es verdad que, Víctor, hay un montón de gente que se dedica a crear contenido, ya sea Sí. tipo blog, tipo vídeos, tipo audio, en fin, que tenemos gente por ahí que va a poder añadir y dar su punto de vista. Y si vosotros que lo estáis escuchando, pues tenéis algo de creación de contenido, pues entrar y nos contáis, ¿vale? Eso es. Y bueno, Guillermo, charquito, ¿qué charco tienes? Tú tienes un charcazo, veo aquí en la escaleta apuntado. Bueno, sí, la verdad que esto es algo que he ido comentando ya en diferentes episodios, ¿no? El hecho de que me estoy intentando volver a reconectar con el tema del vídeo y un Ujú, poco. Ya empecé con la idea hace bastante tiempo, pues intentando generar algo de setup, intentando tener alguna cosilla por aquí, que está todavía todo por montar. Me llegan unos marcos para montar unos cuadros bastante guapos que me pillé. Y bueno, la cuestión es que quería volver a conectar con algunos de. Con creando contenido en vídeo. No es que sea algo que digas, hostia, es que se me da de puta madre y voy a hacerlo porque tal, sino que me apetece, me apetece. ujú. Ahora mismo es algo que me apetece hacer. Lo comenté, lo hablamos en su momento en uno de los audios en la zona privada de Sí. haciendo cosas plus, y la verdad que he hecho los primeros pasos. Hice un par Ujú, de directos explicando un poco lo que quería hacer, luego hice el primer directo analizando una web para ver cómo funcionaba y tal, y tengo la sensación de que no estoy haciendo las cosas en el orden correcto para poder aprovechar los directos. Quiere decir con esto, si hago directos ahora mismo es como predicar un poco en el desierto, tengo que primero generar audiencia alrededor del contenido o el tipo de contenido que quiero publicar en YouTube, y a ujú. partir de ahí poco a poco que sea casi la audiencia la que pida hacer ese tipo de contenido en directo. Esa es un poco la idea. Si quieres, lo hablamos más en profundidad en En la la zona zona privada. Sí. privada y así os desgloso un poquito más la estrategia, ¿vale? Vale, Tu tema. Víctor, vale. cuéntanos tu charco, a ver, porque Pues tiene mira, tela también. mi charco es muy bueno porque me voy de viaje, pero me voy de viaje bastantes semanas. Entonces, claro, esto para la vida de un autónomo es un follón, es un charco gordo, porque Ya tienes ves, que dejar chaval. muchas cosas preparadas, tienes que tal, y para la vida de alguien que crea contenido también, sobre todo porque, bueno, voy a paralizar un poco cosas, digamos, en abierto, pero la parte privada, por ejemplo, de escribe y eso, la voy a dejar programada, la estoy dejando Hostia. programada y eso. Y bueno, pues también en la zona plus, haciendo cosas.online/plus, quien quiera escucharla, ahí está el contenido extra, contaremos un poco de cómo me he organizado y tal más a fondo, porque un poco de malabares, al final apretar un poco y saldrá. Pero Sí, bueno, y nada, con muchas ganas de irme de viaje, obviamente, pero desde el punto de vista laboral, esto para... No es como un... Bueno, yo creo, a veces tendemos a hacer mucha distinción entre autónomos y gente asalariada. Cada vez conozco más gente asalariada que irse de vacaciones en su curro no debería ser así, pero también es como un problema. O sea, como que tienen autorresponsabilidad muy importante de decir si me voy sí. esto se va a quedar sin hacer, no llego a tiempo de acabar todo, desde su jefe o su empresa también no le exigen, no le pueden exigir, pero como que también el tema de las vacaciones se lo intentan acotar un poco porque es una pieza muy fundamental. Entonces, claro, todo eso son cosas que deberían darse por hecho, que la gente... Pero bueno, Ya, está en contrato, ¿no? O sea, que sí, se tienes supone X que sí. días a la. Claro, es complicado. Yo también, como he estado en las dos partes, es verdad que en la empresa donde estaba antes nunca he tenido problemas para elegir las fechas de vacaciones por la parte de la empresa, más bien por la parte de, pues que tienes que coordinarte con tus compañeros porque uno hace el backup Claro, del otro y cosas de este estilo, ¿no? Tampoco uno puede desapegarse, depende de qué sectores, ¿no? Si eres funcionario seguramente puedes hacer lo que te salga de las narices, pero dependiendo en el sector al que te dediques, no puedes faltar más de 15 días a tu curro por vacaciones, porque claro. sueles A la tener, vuelta es todo un claro, y, sarao. y es complicado el gestionar todo eso. Pero bueno, no vamos a desvelar incluso ni siquiera dónde vas. Eso Un vamos a cliffhanger guardarlo también. para mi vuelta.
Claro, sí, sí, un cliffhanger para mi vuelta. Vale, vale, vale. Pero esto que decías me llevaba el otro día a una reflexión que creo que te la puse a ti cuando te dije por Telegram. Digo, me voy de vacaciones, no sé si en plan gurú, en plan un montón de semanas, o en plan funcionario. O sea, esas dos. Al final, quien quiere tener una aspiración como de ser, o sea, de tener una vida de gurú, al final aspira a tener una vida de funcionario. Hay dos Sí. vías de llegada, no hay Vas a más. sudar de llevarte el portátil, ¿no? Entonces vas a Sí, decir, hombre, claro, no fastidies. Sí, por sí, eso sí, sí. digo, entonces Lo he no vas de pensado, ¿eh? gurú, vas de Lo he funcionario, pensado sobre cabrón. todo, porque digo, ¡buah! Las horas de avión me irían muy bien para sacar adelante cosas, Ya, pero bueno. offline, sin internet. Pero no, Llévate un bloc de notas, apunta ideas, que no, se te ocurrirán un tampoco. Bueno, montón. eso Bueno, puede en que el sí. móvil, El sí. móvil, sí. Sí, se te ocurrirán muchas cosas y pero bueno, las procesas y a lo tuyo. Eso Venga, es. va, pues, vamos entonces a darle un poco de cañita al día de hoy. Gente que no se va de vacaciones son nuestros compañeros de Unancor. Eso, por supuesto, que por si no lo sabéis, es la empresa que patrocina Haciendo Cosas y es una plataforma de visibilidad online. Nosotros ya creo que es la mejor etiqueta que hemos podido Sí. encontrar para ellos, porque lo que te permiten al final es aparecer en espacios en Internet que están relacionados con la temática de tus proyectos digitales y que van a poder ayudarte a que seas más conocido en ámbitos que tienen sentido que lo seas, ¿no? Ujú. No, lo que nos van a poder ayudar es simplemente a aumentar la visibilidad de nuestros proyectos digitales. Siempre decimos que esto beneficia, obviamente, a la parte más de negocio, pero por otro lado, no nos vamos a olvidar de que cuando se hacen este tipo de menciones en portales, en blogs especializados, en medios, pues suele caer un enlace, un link que apunta a nuestro sitio y eso tiene una repercusión SEO importante, ¿vale? De cara a los rankings y demás. Así que si queréis beneficiaros de un incremento de visibilidad, queréis beneficiaros de un incremento y una mejora en las posiciones de SEO y además queréis beneficiaros de El un cuponcito. 15% exacto en la recarga de saldo de un Anchor, pues Ujú. podéis utilizar el cupón de Haciendo Cosas Todo Junto y ya sabéis, 15% extra que os lleváis en la próxima recarga. Muy bien. Pues vamos a hablar ahora sí de un poco de esta reflexión que hacías tú en nuestro grupo de Telegram sobre qué hace, digamos, que algunos creadores enganchen y que otros no. ¿Por dónde empezamos, Guillermo? Bueno, primero, un poco intentar lo que os decía al principio. Yo he reflexionado alrededor de este tema pensando en cómo quiero crear este canal de YouTube o cómo he ido viendo los ejemplos más claros de, mm, de canales que han triunfado haciendo un contenido poquito a poco, creciendo de forma progresiva sin generar una gran explosión. Y hay ciertas partes como que son muy conocidas por todos, la parte de compartir conocimiento, publicar conocimiento, bueno, todo el típico manido de crea contenido, ¿de acuerdo? Eso está súper comprobado que sin eso obviamente es complicado. Y luego tendríamos la parte de fidelización de la audiencia, que quiero matizarla bien cuando entremos a hablar de ella, porque se puede interpretar como fidelización a algo atado a recurrencia y no va por ahí, ¿vale? Y luego yo encuentro la última etapa, el último estadio, que es el del fanzone, que para mí ya es cuando has pasado todas las fronteras de conexión con una persona de tu audiencia y se convierte en algo más, ¿no? Ya no solo te consume y le gusta lo que haces, sino que quiere ser tu amigo, entre comillas, ¿vale? Sí, Entonces, bueno, voy a ir un poquito por cada una de estas frases y Víctor, cada cosa que quieras comentarme y eso me vas cortando. perfecto. La primera, vamos con el tema de compartir conocimiento o tener una habilidad y compartirla, ¿vale? Que al final, en el ejemplo que veíamos previamente de El Chocas, el tío no es que te esté compartiendo sus grandes conocimientos sobre geografía e historia, sino que, pues bueno, es un tío que tiene una habilidad para pues generar un contenido alrededor de los videojuegos, generar un contenido alrededor de noticias, de información y demás, y entretenerse al mismo tiempo, ¿no? Entretener Sí, a la audiencia. Esto es lo que él comparte. Y no es tan fácil. O sea, lo que quiero poner aquí como una base sobre la que crecer es que
todo tiene que tener unos estándares de calidad, y esta gente, que para muchos de nosotros comparte cosas que pueden llegar a ser bullshit, para muchas otras personas es justo el contenido que están buscando. Y eso no es sencillo. Eso no es sencillo de generar, ni es sencillo de vender, ni de encontrar, incluso. Claro, pero en su caso, ¿qué podríamos decir o etiquetar? ¿Que él lo que vende es como entretenimiento? Yo creo que tiene una habilidad que comparte, ¿vale? Y esa habilidad es, sí, puede ser jugar a un videojuego, podemos jugar todos. Sí. Puede ser mejor o puede ser peor. De hecho, él seguramente Claro. dice que es muy bueno en todo, pero en realidad será un jugador mediocre bueno, ¿de acuerdo? Pero lo que lo diferencia de los demás es todo lo que mete alrededor de esa experiencia de juego. Pues todos los Claro. comentarios que hace, todo lo que te conecta con él por las tonterías o las gracias que te pueda hacer durante el proceso y tal. Ahora veremos un poco en la segunda fase cuál es Vale. el punto clave que funciona para el Chocas, ¿de acuerdo? Vale. Esta primera fase es más o menos sencillo, es compartir. Y cada uno comparte lo que hay que hacer un ejercicio por saber qué podemos compartir. Pues si tenemos una habilidad, si nosotros nos dedicamos a esto, vamos a compartir, pues, por ejemplo, consejos sobre cómo hacer mejor X cosa. Compartimos habilidades, compartimos referencias, compartimos un montón de cosas. En este caso, el Chocas está compartiendo su propio espacio, ¿no? Porque el streamer tiene mucho de eso, ¿no? Y su propia, quizá, una ventana a, bueno, a cómo es él. Yo creo que la chicha está en la parte, el segundo punto, que es Sí, el de fidelizar. Porque sí, yo creo que aquí el Chocas también, algo que tiene, y que también cuando hablamos de compartir en redes, hay muchos perfiles, y yo creo que en cierto modo todos lo hacemos, y es que al final tú te creas, no un personaje como tal, pero sí que buscas como una especie de arquetipo, ¿no? Si tú compartes X conocimiento sobre algo concreto o haces entretenimiento sobre algo concreto, al final acabas encuadrándote en un arquetipo que representas para eso. Bueno, un arquetipo es algo como muy definido, pero bueno, en un tipo de persona para la audiencia a la que te diriges. Y el Chocas puede que sea seguramente una especie de caricatura, pero a la vez con un toque así como parental, para un montón de audiencia que puede ser suya, que no somos nosotros, que quizá lo vemos esporádicamente porque decimos, a ver qué narices ha hecho, sino para los niños de 10, 15, 16 años, es como una especie de versión superior de ellos, porque es un chico que hace un sí, poco lo que a ellos les gusta hacer, que es estar en su cuarto jugando a videojuegos, pide comida cuando tal, llega no sé qué, está pasándoselo bien en internet, y a la vez tiene una visión parental porque es mayor que ellos y porque va por ahí dando consejos de vida a esta audiencia que es más o menos adolescente, ¿no? sí, Entonces yo creo que cumple ese personaje un poco como caricaturesco, pero a la vez un poco parental. sí, Si él sí, lo ha sí. hecho de forma premeditada, no lo sé, igual ha ido saliendo así con el paso del tiempo. Pero cuando, por ejemplo, nosotros nos ponemos a compartir sobre información o conocimiento sobre cierta habilidad o cierto nicho, al final, si tú compartes, no sé, acabas encontrando como una especie de puntos que ya hace que el resto de audiencia te reconozca, porque no solamente, por ejemplo, compartes contenido sobre deporte, sino porque lo haces dentro de unos estándares. Quizá Ujú. puede ser el que comparte contenido sobre deporte y nutrición, pero con un toque un poco más permisivo a nivel de saltarse la dieta, o quizá es el que lo comparte de forma muy metódica y muy práctica, o el que lo comparte de forma Sí, como muy canalla, o el que lo comparte sí, combinándolo con humor, este tipo sí. de cosas, ¿no? Ahí se están Acabas... juntando las 2 fronteras de entre lo que sería la parte uno y la parte 2. Sobre Sí, todo por cerrar la parte uno, que la gente entienda que es importante la información puramente hablando que se transmite, que obviamente tiene que cumplir con unos estándares de calidad, y que también, la forma en la que se transmite, ¿vale? Esa es un poco donde cerraría, la fase uno, siendo que ya enlaza con con la las dos. segunda de las partes. Aquí hablamos de la fidelización en el paso 2, Ujú. entendida como ese proceso en el que convences a la gente para que recurra a ti a la hora de consumir cierto tipo de información, ¿vale? Que Ujú. pueden ser lo que hablábamos de estos directos, cuando tienes un abanico de opciones bastante importante de streamers, o puede ser tu contenido en el blog, o pueden ser podcasts y demás, cuando todos tenemos un montón de competencia en todas las áreas donde generamos contenido, ¿no? Entonces, ¿por qué elegirte a ti y no elegir a otro? Y aquí es cuando empieza la batalla real. Porque a nivel de contenido se pueden generar piezas
muy similares en cuanto a la información, incluso la calidad y demás que estés aportando, pero cuando empiezas a tener un sello personal en eso que estás publicando, es cuando comienzas a generar esa especie de lazo alrededor Ujú. de tu audiencia, ¿no? Y ese lazo por el cual tú puedes volver a tirar y atraer de nuevo a esa gente que te ha escuchado o te ha leído o te ha visto en una primera ocasión. Esto a mí me parece algo súper importante porque en algunas ocasiones hemos visto el típico éxito de una canción, el típico Sí, éxito One de, Hit Wonder, claro, sí, ¿no? publicas un tuit que se hace viral, pero luego ya no puedes escribir nada más interesante a lo largo de tu vida, o todo lo que escribes no conecta o no interesa, ¿no? Entonces, Ujú. lo que es difícil de conseguir es escribir un tuit viral y luego ser capaz De de reconvertir. seguir atrayendo a toda esa gente que en un momento dado te ha compartido para hacerla tu audiencia, ¿no? Y hacer que esa gente sea recurrente y venga siempre a consultarte o a compartir lo que tú vas creando, etcétera, ¿no? Y yo aquí Ujú. distingo como varios puntos como muy atractivos. El primero es el tema del carisma o incluso la forma de ser que tiene cada uno de los creadores y que deja un sello en todo lo que se crea. Esto, para quitarnos la presión a todos los que estamos creando, esto es muy difícil de cultivar. O sea, tú tienes una forma de ser por una educación, un entorno, un y no me voy a meter un poco cómo se genera la forma de ser y cómo se crea el carisma de una persona, pero sí que es cierto que hay gente que es súper carismática y hay gente que es mucho más plana y no tiene Sí, esa habilidad como para transmitir, para embelesar, ¿no? Y lo vemos, tío, y vemos que la gente que tiene carisma funciona como un tiro en la creación de contenido y en la generación de esta fidelización. Yo lo veo y no sé si a ti te vienen ejemplos de gente que está triunfando que dices, hostia, es que esta persona, tío, me cago en la puta, es que conecto tanto por su forma de ser o por... Y tampoco, y va muy bien lo que decías antes, tampoco es que tú digas, me veo representado en esa persona, en este punto no, sino que te atrae o te gustaría ser como esa persona a nivel de, pues, la forma de ser o el carisma. No sé si este punto también lo ves así. sí, a ver, podríamos aquí igual tirarnos triples y hablar de qué es el carisma un poco, que es algo como muy difícil Uf, de definir, pero al final yo creo que una cosa que ha hecho Internet también es que al fragmentar un poco los altavoces, permite que el carisma puede ser entendido por todos de forma muy distinta. Por ejemplo, vamos a los años 90 o años 80 o años 50 más atrás. ¿Qué es carismático? Pues carismático en los años 50 era Frank Sinatra. Era un hombre que cantaba bien, que tenía, cuando dejaba de cantar y ponía a hablar, presentaba, por ejemplo, galas bien, era un tío entendido como guapo para la época, un galán, etcétera, etcétera. La evolución. Y luego, por ejemplo, todos tenemos colegas que son carismáticos en el sentido de que son extrovertidos, enseguida están, en fin, gente que te engancha, ¿no? En las relaciones cortas. Ahora, gracias a, pues eso, que hay muchos más altavoces, el carisma es distinto. Y, o sea, el carisma no es distinto, pero cada uno puede entender sus propios tipos de conexiones con alguien en función del carisma. O sea, a mí, por ejemplo, Ibai me puede parecer carismático por cómo explica, por cómo se da, porque al final te acaba riendo, pero hay gente que igual le puede parecer que no, y simplemente no engancha. Y quizá haya gente que, por ejemplo, Bertín Osborne le parezca carismático y hay gente que le pueda parecer que no, ¿no? Entonces, dentro de que no vamos a definir carisma, yo me quedaría más con esta definición de forma de ser, ¿no? Es como sí. de gente con la que conectas por su forma de ser y hay gente con la que simplemente no conectas pues porque se te hace bola a veces o eso, ¿no? Uf, Pero sí que está, no lo sé, no lo sé. tienes razón de que es complicado, ¿eh? Porque estoy Sí. pensando, ostras, yo soy capaz de ¿Tú ver crees que hay un que... carisma universal? Que hay alguien que se... Brad Pitt No, quizá que tenga un carisma universal, que cae bien a todo el mundo y tal, pero además es que es un tío guapetón y eso. No ya. sé, no existe un mm, carisma universal, yo Yo creo. creo que no existe un carisma universal, porque es cierto que habrá un punto subjetivo siempre de Sí. base en ese sentido, te puede caer. Es que habrá un montón de gente que no le parecerá carismático Ibai, pero creo que para la mayoría el paradigma, o no sé si paradigma, sino el prototipo, mejor dicho, de carisma estaría un poco cerca
a este tipo de personajes, ¿no? Un tipo Ibai, un Alguien echado para tipo... adelante, que encima Sí, en el caso de Ibai, pues yo qué sé, pues por fortuna que él sea una persona con sobrepeso no le limita ni nada, sino que le hace estar más echado para adelante. O sea, como que tú ves que hay mucha sí, gente que puede sentirse decir, jolín, este tío es un crack porque, pues eso, no sí, tiene sí, miedo a sí. nada. Al final es un chaval que salió de Euskadi y que a base de ir ha acabado entrevistando a gente hiper importante. Entonces, Hacien... ese tiene Sí, mucho no, que no, ver estoy quizá claro. con ser echado para adelante, pero con naturalidad, porque Ibai tampoco parece un flipado, desde luego, No, ¿no? Sino como, por eso es una medida muy complicada. O sea, sí. es gente que tiene esa capacidad de, pues bueno, Broncano, por conectar. ejemplo, claro, Exacto, es sí, otro me parece otro ejemplo. Es ejemplo. Sí, otra persona que a todo el bueno, a mucha gente o a casi todo el mundo cae bien y que luego es como muy echado para adelante, pero de forma muy natural. No es un echado para adelante en plan sí. chulesco, sino que casi eso, ¿no? Casi desde la inocencia. Y ese carisma, pues bueno, quizás sea un tipo de carisma, ¿no? Que dentro de todos los que hablamos. Hablabas de Bertín Osborne, es que el salto es muy tocho, pero yo, siendo que es un personaje con el que no conecto nada, soy Sí, capaz de ver de que es un tío muy carismático, ¿no? Y así podríamos ver un montón de ejemplos de gente que incluso sin gustarte nada su discurso o su forma de trabajar y tal, podrías decir, hostia, es que este tío, hostia, es que cómo ya. conecta y cómo tiene esa capacidad bueno, de acercarse a la gente sin una explicación súper, súper evidente, ¿no? Vale. Y ahora la pregunta es, como personas, digamos, normales, ¿cómo podemos trabajar este carisma o cómo podemos quizá intentar suplirlo, ¿no? Y al final Mm, del episodio, si tenemos tiempo, haremos un repaso por algunas ideas de un libro que hemos extraído que no tienen que ver tanto con el carisma, pero sí con intentar crear unos lazos que tú lo comentas, lo veo aquí también en la escaleta, relativo a este punto 2 de fidelizar a la audiencia, ujú, que tienen que ver con algo que sí que puede estar más de nuestro lado, aunque no tengamos un sí, carisma súper claro, que está relacionado con ser cercanos, con la empatía y sí. con, pues bueno, ser también naturales, ¿no? La naturalidad sí que la podemos tener. O sea, hablamos, lo Es que comparten Broncano y Ibai son que echados para adelante, son carismáticos y son naturales. Ser naturales sí que lo podemos intentar fomentar, ¿no? claro, digamos que el mejor consejo para ser carismático es ser, lo menos impostado posible. O sea, Sí, sí, intentar porque imitar lo menos posible a nadie, intentar parecerte lo menos posible a nadie, siendo que te va a influir todo el mundo, pero intentando salir de sí, esa especie de voy a intentar hacer lo mismo que el Chocas, o voy a intentar ser agresivo como hablar como agresivo como este, o voy a intentar hacer la última tendencia de Encopi canallita. Entonces, ya, aquí, fíjate que son conceptos que hemos hablado en otros episodios, pero que van bien por aquí para intentar tener nuestra propia forma de ser y nuestra propia imagen dentro de lo que es el contenido que creemos, ¿no? Y hablabas de ujú. la empatía porque esto sí que es una herramienta que podemos de algún modo trabajar, ¿no? Y ejercitar, Si claro, sí, sí. consigues entender bien a tu audiencia y consigues hacer que ellos también se puedan ver reflejados en lo que tú haces, porque creo que puede ser algo incluso como bidireccional, ¿no? Que tu audiencia diga, hostia, me siento identificado con esta persona, tú puedes al mismo tiempo recoger esa información que tu audiencia te está proyectando y sentir un poco la necesidad de dar un contenido para satisfacer su forma de ser o su forma de entender el contenido. Creo que ahí hay una vía en la que podemos trabajar un poco, ¿no? A ser más efectivos y tener margen de acción. No es tampoco la panacea, ¿vale? Porque si Claro. no, todo el mundo tendría sería muy empático y sería una receta también de estas que hablábamos antes. Sí, pero bueno, desde la honestidad y eso yo creo que se puede también trabajar este tipo de cosas. Sí, ¿Quieres pasar? Mira, si quieres, hacemos un repaso. Yo había hecho aquí había desgranado algunas ideas de este libro que es súper famoso, que se llama Cómo ganar amigos e influir en las personas, ¿vale? de este hombre Dale Carnegie, que se escribió en los años 50 y ha vendido como la tira de libros. Sí, Y es sí. un libro de estos que cumplen con la norma de que en realidad tienen unas pocas ideas muy, muy concretas y que, bueno, el resto es un poquillo de paja. Hay algunas ideas que van muy relacionadas con este tipo de cosas. De lo que nos dice el título es eso, cómo ganar amigos e influir en las personas. Es decir, se podría traducir como cómo
trabajar cierto carisma, ¿no? Sin Ujú. tenerlo. Y entonces, pues bueno, las claves que se sacan un poco del libro van muy relacionadas con esto que comentábamos de empatía. Interesarse genuinamente en los demás, no criticar, condenar o quejarse, motivar a otros de hablar de ellos mismos en lugar de hablar de nosotros. Si cometemos un error, admitirlo. Antes de criticar a otros, hablar de nuestros propios errores primeros, es decir, partir de cierta posición de humildad, elogiar los progresos aunque sean pequeños de nosotros. Si quieres cambiar a otros, comienza contigo mismo. Bueno, esta frase ya es como muy del libro de la selva. Y dice, uno de los deseos más profundos de todo ser humano es sentirse importante. Siempre trabaja en hacer sentir a otras personas importantes. En fin, tener pues eso, una vocación, digamos, pues eso, empática y de favor hacia los demás, ¿no? Sí, está claro que cuando este libro, por ejemplo, yo recuerdo que ni siquiera lo leí, lo escuché en un audiolibro Sí, yo también. y No hace y falta, yo creo, creo más. no, no hace falta más, no hace falta más. Pero sí que es verdad que hay un montón de puntos que son los típicos puntos que dices: "Hombre, es sentido común", pero que cuando los escuchas o los lees, es como un refuerzo positivo a algo que todo el Sí, mundo está pensando y que te hace decir: "Hostia, sí, pero a lo mejor no lo estás haciendo tanto como te sí, pensabas", exacto. o entonces va guay, aunque no te va a cambiar la vida, ¿no? Esa es un poco la reflexión. También creo, por cerrar esto, que una forma de carisma es ser empático de forma natural. Es decir, si no tenemos, o sea, si alguien no tiene que acudir quizá como a trabajar esto, aunque todo se puede trabajar, sino que de forma natural dices, jolín, es que esta persona siempre está, no se puede estar siempre en todo, ¿no? Pero que siempre estás un poco como pendiente o tal, o no sé qué, o reconoces cuando quizá alguien te habla pues por redes o algo y te acuerdas de la conversación anterior, eres Ujú. atento. Es otra forma de generar digamos, atracción con la otra persona y fidelizar, porque al final tú pues se da cuenta de que tú como emisor de ese contenido estás pendiente de él, ¿no? Tal cual. Luego apuntaba yo un último punto dentro de esto y es el tema de la atracción, que puede verse un poco como ese espejo al que quieres llegar, ¿no? Que hay un montón de gente que te ve porque para ellos eres algo atractivo en cuanto a un objetivo a cumplir o que te escucha porque cree que, pues no sé, yo escucho por ejemplo a Marcos Vázquez y cuando conecto con él pienso, hostia, este tío es mi segundo padre. O sea, yo se lo digo mucho a mi pareja, le digo, ya ha sacado un nuevo episodio de Mi Segundo Padre, voy a escucharlo, porque, tío, conecto muchísimo con su forma de ser y fíjate que no es un... esto va guay un poco para contrastarlo con el inicio que decíamos del carisma. No es un tío que, digamos, es súper, súper carismático, pero lo compensa con las formas que tiene de generar el contenido y la calidad del contenido, Sí. que es otra de las fórmulas que podíamos utilizar para un poco intentar compensar cuando hay una carencia de carisma o cuando esto es algo que se nos escapa un poco a nuestras competencias, ¿no? Que nuestro contenido sea o que nuestra información sea muy buena, la mejor, ¿no? Que sea algo que tenga un valor tan fuerte que a lo mejor pueda suplir esa otra pata o esa capa en la que no somos tan potentes. Y esto me Sí, parece también una solución. claro, porque al final esa calidad, digamos, la mejor posible también genera en cierto modo pedestales, ¿no? De que la gente te mire desde abajo porque dices, es que este tío es el que lo hace lo mejor. Y la verdad que, por ejemplo, en el Correcto. caso de Marcos Vázquez, cuando no solo los podcasts, cuando lees algún artículo suyo, lo trabajadísimo que están, es Sí, que dices, claro, no, ya la siguiente vez que lo lees o lo escuchas, ya lo ves como una referencia, ¿no? sí, Que es otra forma 100%. de generar esa atracción. Sí, sí, sí. Creo que con estas reflexiones hemos llegado un poco a lo que es em, la parte inabarcable, o sea, la parte inabarcable no, la parte en la que no tenemos una capacidad tan fuerte de crear y de tener éxito dentro de la Ujú. creación de contenido. Y eso eh, creo que es importante que lo reflexionemos cada uno hacia adentro en cuanto a lo que crea de contenido y cómo lo está proyectando en cuanto a su toque, si es algo Ujú. que está pensando en cómo lo está haciendo, si no lo ha pensado nunca y es algo absolutamente natural. Lo digo porque al final la diferencia entre el éxito y el fracaso en la creación de contenido creo que está en esta parte de aquí, en esta segunda capa, y Sí. no tanto en la parte de ser un erudito y publicar, porque hay muy pocos que puedan ser eruditos y dar un contenido tan valioso
que sobreponga el resto de cosas, ¿no? Creo que hay más gente que comparte cosas de forma medianamente mediocre o estándar, pero que tiene una capacidad de conectar mayor y que eso hace que sea más exitoso a nivel de creador, ¿no? Creo que eso es algo para concentrarse. Como único punto un poco quizá que pueda ser diferencial, yo creo, entre iguales y que vuelve un poco al primer punto, al primer punto, el de compartir contenido, yo diría que un poco la constancia, ¿no? El Correcto. tema de no ser un poco guadiana de vas y vuelves, sino estar un poco martillo pilón ahí, pues Sí. igual llega un momento que obviamente que hay que bajarse del barco si vemos que no tiene sentido, pero 6 meses, un año publicando contenido sobre cierto nicho, Sí, cierta eso. temática, tienes que hacerlo sí o sí. Es decir, pues como cuando comentamos la parte de compartir contenido de calidad, también comprometerse con ese contenido por lo menos durante un tiempo, lo suficiente. 100% de acuerdo. Y seguramente otra de las cosas que no hemos dicho es que eh, el hecho de crear contenido durante un lapso de tiempo grande te permite generar una marca propia y una voz propia que puede alimentar un carisma o puede hacer que saques tu forma de ser de una Sí, forma más natural. Bueno, que te puede ayudar a mostrarte como tú eres sí. y hacer ganar puntos en esta segunda capa, ¿no? Ujú. ¿Vamos con el tercer punto o quieres comentar alguna más? No, vamos con el tercer punto si quieres. Vale. Aquí yo considero que cuando ya has pasado esta segunda fase, que prácticamente de los creadores que conocemos o que tenemos un poco por la mano, que vemos en Twitter entre nosotros o que estaban en nuestros círculos cercanos, ninguno ha pasado a la fanzone. Porque es el punto en el que tú creas algún contenido y no hace falta que siquiera lo lea o lo escuche para que alguien lo comparta o para que alguien lo compre o sea, hay gente que simplemente por el hecho de que seas tú ya lo va a comprar, ¿no? O ya te va a compartir y demás. Que no es algo que digamos, sea súper, súper vital para ser un creador de contenido. Puedes tener una comunidad que simplemente le guste tu forma de ser y le guste seguirte. No hace falta tener fanáticos, pero creo que cuando llegas al nivel de fanáticos, es mucho más fácil monetizar y generar pasta alrededor de la creación de los contenidos, ¿no? Y yo creo que es un poco el objetivo final de cualquiera que trabaje creando cualquier contenido que se publique online. Y aquí sí que podemos ir a ver a los grandes, grandes, grandes. Ya veíamos antes, al Chocas es un ejemplo que cumple como Mm. todas estas fases y tiene pues sus fanáticos que son, nadie entiende cuando incluso sacándole un off, top, un off the records al Chocas o cuando se le pilla haciendo no sé qué, que es indefendible, que nadie puede entender, hay gente que lo defiende, ¿vale? Sí. Esa gente son los que van a ir a muerte y los que le van a ir pagando todos los meses el Prime o los que le van a hacer donaciones de 100 euros o cosas que no tienen ningún sentido, ¿no? Mm. Eso quizá está ligado un poco también con cierta polarización, porque, por ejemplo, de los ejemplos que hemos ido comentando, el Chocas yo creo que sí que tiene esa fanzón, seguro que también la tiene Bertín Osborne, pero, por ejemplo, La tiene Broncano Ibai también, ¿eh? la tiene Ibai, pero Broncano, ¿tú crees que tiene También gente, la tiene. Sí, 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 sí. que lo defendería a Sí, capa y espada en cualquier caso? 100%. ¿Sí? O sea, si tú entras en Twitter, pero, ahí vas a ver, se ve muy claro, ¿no? Y de hecho Vale. también tienes el otro lado. De Si es un yo creo poco, que sí. cuando llegas a esta fase fanzone, tienes en el -1 tienes los Sí. haters más guerreros, ¿no? Ujú, de acuerdo. Y por acabar de responder la pregunta, un poco de estos factores o por qué algunos creadores te enganchan y otros no, también queríamos nombrar algunos factores externos que tienen que ver con el momento, es decir, puede que en un momento dado, haciendo X cosa sea la estrategia correcta de ese momento o estés en el lugar adecuado y también pues bueno, un poco factores que pueden ser de suerte o algo que se viralice muchísimo de forma muy loca. Pues no sé si lo hemos comentado grabando, por ejemplo, ya, o lo comentábamos antes de empezar a grabar. Pues no lo sé, tú escribes contenido, por ejemplo, en un blog y de repente lo comparte de forma totalmente genuina alguien que es súper conocido o tiene muchos seguidores y a partir de ahí tu blog ya tiene muchos seguidores y etcétera, etcétera y tal. Y puede haber gente que esté escribiendo contenido de una calidad similar a la tuya y en el mismo momento, pero no tiene ese golpe de suerte y Claro. entonces
se queda en esa fase, digamos, intermedia, mientras que tú ya has pasado a otro lugar, ¿no? Que también está. Es decir, puede que haya otro Chocas, o seguramente haya otros muchos Chocas, pues gente ya no de 17 años, sino, no sé cuántos años tiene el Chocas, pero ya más El mayor. Chocas tiene 32 o así, o Pues gente 31. ya mayor Z, que sigue teniendo una vida un poco de chaval de 16 años quizá, o de 14, incluso diría menos, en su habitación jugando y pidiendo comida a domicilio, y que se streameaba, pero en un momento dado el Chocas pues explotó y esa gente no. Y entonces, obviamente el Chocas tendrá cosas más allá, no les vamos a quitar ningún tipo de mérito, pero quiero decir que en un momento dado, en una situación de igualdad, también puede haber factores de suerte que simplemente pues hagan que algo Sí. vaya para arriba o no. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. La suerte será un factor importante en la mayoría de los casos, pero hay mucha gente que ha crecido sin factor suerte. Entonces, Sí. en ese punto también hay que ser optimistas. No dependemos 100% de la suerte. Sí que dependemos de otras cosas que a lo mejor no tenemos el control absoluto, ¿no? Ujú. No sé si hacemos un resumen un poco rápido y así cerramos la idea Perfecto. y nos despedimos. Básicamente es basamos nuestra estrategia en crear contenido de la máxima calidad y el formato más adecuado para nuestra audiencia. Ujú. Fidelizamos en el sentido de intentamos que la gente nos compre a nosotros por, aparte del contenido, nuestra forma de ser o nuestro carisma, la capacidad que tengamos de empatizar con la audiencia y demás, o la capacidad de atraer. Y a partir de ahí, si generamos suficiente volumen de audiencia, puede llegar un punto en el que creemos la fandom, que es esta horda de gente que te va a decir que sí a todo a lo que hagas porque están contigo hasta el final, ¿no? Entonces, esas son las tres fases que yo he visto como más o menos repetidas en la gente que ha tenido éxito y que, Ujú. bueno, pues analizar y proyectar hacia nuestros proyectos de creación de contenido para ver si estamos en algún punto, si los hemos pensado, si no, o si a lo mejor nos pueden ayudar a ir hacia un sitio o hacia otro. Ujú. ¿Recomendaciones? ¿Tienes alguna Vamos a ello. recomendación? Sí, 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 sí. Venga, empieza tú, a ver qué tienes. Mira, yo tengo un libro que se llama La vida secreta de las palabras, que es de un grupo de lingüistas que empezó divulgando en Twitter, que es @etimosdirectos, y que va de etimología, un poco divulgativo de etimología. Y la verdad que está bastante bien. Lo tengo aquí. ¡Tachán! Hostia, ¿está Está forrado bastante chulo. o me brilla mucho? ¿O es la tapa así? Ah. Tiene tapa de brillo, de esta Vale, de vale, que brilli digo, brilli. hostia, tío, es que le regalé a mi madre un libro. ¿Cómo se llama el libro que le regalé? Lo tengo por aquí también. El de Sapiens ilustrado, porque sacaron una versión así bastante chula. Ujú. Y un día que fui a casa lo tenía forrado y dije, no es el libro del Ah, por cole. por la Sí. protección. Vale, vale, Le vale. puse ahí. Pero Muy bueno, bien, no muy vamos a bien. recomendar, no voy a recomendar que forréis los libros. Yo voy a recomendar la serie de Andor, que ya tiene un tiempito, Pero bueno, ya muy salió hace bien. tiempo, pero la acabé hace poco y hostia, es la serie que mejor sabor de boca me ha dejado de estas de Star Wars que han sacado hasta ahora, con mucha, mucha, mucha diferencia, ¿eh? Mucha más que el Mandaloriano, creo que lo que pasa es que ya pilla lejos. Sí, mucho más, ¿eh? O sea, tengo la sensación de que es una serie pensada para adultos. Más Sí. que. A ver, está muy bien porque pasa por muchas fases, está bastante guay. Tiene una movida y un poco de... Sí, está chula, está chula. Iba a decir una movida un poco con de Montecristo, cuando está por pasar todas las mismas fases, se va a Sí, la cárcel, es verdad, tío. tal, no sé qué, Hostia, no lo o había eso. atado. Está Sí. bastante guay, la verdad. Per Recomendable. un Mm. personaje un poquito más. Fíjate que el Mandaloriano también le intentan hacer esa doble cara, A ¿no? este sí que se le ve más gris, ¿no? Pero este tiene un gris gris. Y Sí. eso gusta después de Claro. tanto, De hecho, parece que al tanto principio es Disney. como muy egoísta, ¿no? Y tal. Sí, Está chula, sí, está sí, sí. chula. Muy recomendable, Andor. Lo que pasa que yo no sé Sí, muy bien esto. O sea, les ha salido bien, pero esto no tiene nada de. Quiero decir, ya, que no es Star Wars como tal. O sea, está metido en claro. Star Wars, pero es. Universo, sí. Sí, Está bien, pero se agradece también que hayas estas pequeñas así vías de salida, escape para sí. hacer un contenido un poquito más chulo, Sí. la verdad. Bueno, Víctor, que nos quedamos aquí con 45 minutazos de otro episodio más. Ya sabéis que nos podéis ver ya en YouTube, como en los anteriores episodios de esta temporada. Tenemos ahí nuestros episodios en vídeo y
En directo ya no, eso es así. No. Pueden escucharnos también en Apple Podcast, ahí podéis dejarnos vuestras valoraciones, vuestros comentarios, y nos escucháis también en Spotify, podéis darle a like para seguir el podcast, y también, como siempre, un abrazo tremendo para la gente que nos escucha desde iVoox. Que, por cierto, Víctor, no sé si sabes que en iVoox tenemos 2 feeds, que lo vi el otro día. Esto es muy raro, tío. ¿Sí? Sí, vi como que se podían encontrar los episodios desde 2 vías, así que lo cambiaremos. Vale, Un abrazo muy lo grande para miraremos. todos y otro para ti, Víctor. Igualmente. Chao. Chao.